Vamos al libro de Josué. Josué capítulo 1. Podríamos describir este libro como el libro que nos cuenta cómo Israel conquistó la tierra prometida. Es muy similar a Hechos de los Apóstoles, porque era un nuevo comienzo y había tremendas manifestaciones de poder. Y Josué fue un gran líder y llevó a los israelitas a la tierra prometida, al igual que en los Hechos de los Apóstoles. Leemos acerca de personas que llegaron a la plenitud del Espíritu y entraron en un nuevo comienzo, de un nuevo pacto. También vemos en el libro de Jueces, inmediatamente después del libro de Josué, cómo el retroceso llegó muy rápidamente después del tiempo de Josué. Esto nos enseña que cuando el pueblo de Dios no tiene buenos líderes, la reincidencia entra rápidamente. Y vemos eso tan pronto como los apóstoles murieron. En las iglesias, la recaída entró rápidamente como lo leemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Así que el libro de Josué es muy similar a los Hechos de los Apóstoles. Y al igual que aprendimos de los Hechos de los Apóstoles, podríamos aprender del libro de Josué. Verás, el libro de Josué presenta a Dios como un Dios de guerra. Y a veces no podemos entenderlo. Pero Dios es un Dios de guerra porque Él es un Dios de amor. Él odia todo lo que daña a su pueblo. Al igual que un padre amoroso, Él haría la guerra contra las enfermedades que están en sus hijos. Un buen médico haría la guerra contra la enfermedad. Donde había influencias contaminantes que corromperían y contaminarían a su pueblo, la única manera era eliminarlas. Así que la tierra de Canaán no es una imagen del cielo. A veces cantamos canciones sobre cruzar el Jordán, entrar en Canaán. Canaán no es una imagen del cielo. En el cielo no hay gigantes que tenemos que ir a matar. Y esa es la imagen más clara de que Canaán no es una imagen del cielo. Es una imagen de la vida en esta tierra, de una vida de victoria. A veces algunas de estas canciones que cantamos tienen una teología equivocada. Canaán es la descripción de una vida llena del Espíritu, donde los gigantes del pecado y los deseos de nuestra carne son crucificados uno por uno. Todos los gigantes no fueron matados en un momento. El pueblo de Israel tuvo que atravesar 2 masas de agua en su viaje de Egipto a Canaán. Uno era el Mar Rojo y el otro el río Jordán. Ambos hablan de muerte. Vimos en 1 Corintios capítulo 10 que entrar en el Mar Rojo era una imagen del bautismo. El río Jordán es una imagen de otro tipo de muerte. Allí es donde Juan el Bautista bautizaba a la gente. Ahí es donde Jesús fue bautizado. Y eso habla de otra muerte. Y tenemos que entender estos dos. Este es el significado espiritual. Si queremos entrar en la tierra prometida nosotros mismos. La Biblia habla acerca del hombre viejo siendo crucificado. Romanos 6, verso 1 al 6, habla acerca de tu viejo hombre que fue crucificado por Dios. Nosotros no crucificamos a nuestro viejo hombre. Romanos 6 es muy claro que nuestro viejo hombre, que es esta mente que quería pecar, cuando estábamos en nuestros días de inconversos, nuestra inclinación pecaminosa de la mente, fue crucificada con Cristo en la cruz. Fue Dios quien hizo eso. Pero hay otra cosa que debemos crucificar. En Gálatas capítulo 5, verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Así que la carne es diferente del viejo hombre. El viejo hombre es lo que Dios crucificó en la cruz con Cristo. Romanos capítulo 6 es muy claro. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. En Gálatas capítulo 5. La carne, podemos decir, si tuviera que usar una ilustración, la carne con sus concupiscencias y deseos es como una banda de ladrones que trata de entrar en nuestro corazón para contaminarnos. El viejo hombre es como un siervo infiel que vive dentro de nuestro corazón y abre la puerta cada vez que estos ladrones vienen a robar. ¿A cuál de estos dos Dios mata? Dios mata a ese siervo. La banda de ladrones sigue ahí, sana y salva. Por eso todos somos tentados exactamente de la misma manera después de convertirnos que antes de convertirnos. Porque la banda de ladrones está viva. Querían entrar en tu corazón antes de que te convirtieras y quieren entrar en tu corazón después de que te convertiste. Pero algo murió. Y lo que murió no fue la lujuria o la tentación. Fue el viejo hombre, el siervo interior que seguía abriendo la puerta. Él está muerto. Dios lo mató y puso un nuevo siervo dentro de nosotros, llamado hombre nuevo, que no abre la puerta. Y cuando la tentación viene a nosotros, el hombre nuevo dice no. Entonces, ¿por qué caemos en el pecado? Porque a veces el nuevo hombre no está bien alimentado y está débil y no puede tener la puerta cerrada. Y vienen los ladrones, empujan la puerta y entran. Por eso es que los creyentes pecan. Pero hay una diferencia entre un creyente y un no creyente pecando. El creyente no quiere pecar y el no creyente sí quiere pecar. De hecho, ahí te das cuenta si has nacido de nuevo o no. La prueba si has nacido de nuevo no es si pecas o no, sino más bien si quieres pecar. Si todavía quieres pecar, definitivamente diría que no te has convertido. Cuando la gente viene y quiere bautizarse en las aguas, yo les hago una pregunta. ¿Quieres volver a pecar? No les pregunto, ¿vas a volver a pecar? Porque nadie puede decir que no pecará hasta el final de sus vidas. Pero ¿quieres volver a pecar? Ese querer es el viejo hombre. Así que hay dos muertes. Y está muy bien representado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, todo el ejército del faraón fue enterrado en un instante bajo el Mar Rojo. Esa es una imagen de la muerte del hombre viejo. ¿Quién lo hizo? Los israelitas no los mataron. Dios lo hizo. Dios enterró al ejército egipcio. El viejo hombre fue crucificado por Dios en la cruz. Pero ahora cruzar el Jordán habla de otra muerte. De nuevo entro en el agua y digo, Señor, muero a esta carne y tomo esa actitud. El día que nuestro Cristo haya tomado esta actitud de la carne serán crucificados, pero la concupiscencia sigue allí. Los gigantes siguen gobernando la tierra y Josué y los israelitas tuvieron que matarlos uno por uno. Y nosotros tenemos que matarlos en nuestra concupiscencia uno por uno. Eso es diferente del ejército egipcio, que fue enterrado en un instante. La escritura es muy exacta cuando se trata de su aplicación en el Nuevo Testamento. Si nos abrimos al Espíritu Santo, Él nos revelará estas cosas ocultas de las escrituras. La Biblia es un libro emocionante. Es tan perfecta y exacta en su tipología del Antiguo Testamento. Ellos no lo entendieron, pero nosotros lo entendemos hoy. Esta es la tierra de Canaán, nuestro cuerpo, gobernado por gigantes. Muchos gigantes. Pero hemos tomado una actitud hacia ese gigante diciendo, he decidido que voy a tomar la cruz. Jesús dijo, debes tomar la cruz cada día. Eso no es para matar al hombre viejo. El hombre viejo ya está crucificado. Es para hacer morir a la carne. Solo hay una cosa que quiero decirles. La Biblia habla de la posibilidad de que si adoptas una actitud relajada hacia el pecado, puedes volver a vestirte del hombre viejo. Eso es posible. Una persona puede perder su salvación. En Josué, la tipología es la de los deseos de nuestra carne, que nosotros hacemos morir uno por uno. Vencer el pecado es el tema espiritual del libro de Josué, y la ilustración de todo el libro es para animarnos en nuestra batalla contra el pecado. Y es por eso que este es un maravilloso libro. Tenemos un líder en esta batalla que va adelante y nos lleva a esta batalla. Su nombre es Josué. Josué es una palabra hebrea para Jesús.
Jesús es una palabra griega. La palabra hebrea es Yeshua, que significa el Señor es Salvador. Llamará su nombre Jesús porque Él es Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y lee sobre eso en Hebreos capítulo 4. Ves eso en la versión King James. Como Jesús y Josué son en realidad el mismo nombre. Y eso también es muy interesante, que nuestro líder que nos lleva a esta batalla contra el pecado es Jesús, quien fue tentado en todo como nosotros. Josué no se sentó en una tienda y les dijo a los demás que fueran a pelear. Ustedes vayan y peleen. Yo me sentaré aquí cómodamente en la tienda. No, él mismo fue al frente y luchó y dijo, síganme. Eso es lo que Jesús dijo también. La Biblia dice que Él es el capitán de nuestra salvación. En Hebreos capítulo 2. Un capitán de un ejército no se sienta en una tienda en la parte de atrás. Él va adelante. En los tiempos de antes, las personas miraban a ese capitán. Los reyes solían guiar a la gente a la batalla. Y es exactamente así. Jesús es el que ha ido por delante. Por eso se nos dice que corramos la carrera cristiana, mirando a Jesús, quien en su vida terrenal sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, venció al pecado y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es a Él a quien tenemos que mirar. En nuestra vida terrenal, en nuestra batalla de hoy, hay un capitán que ha ido delante de nosotros, para que cuando seamos tentados digamos, Señor, tú también fuiste tentado como yo estoy siendo tentado en este momento. Y tú has ido delante de mí como mi capitán, y has vencido, y yo también venceré. Estoy siguiéndote a ti. Y no hay derrota cuando seguimos a Jesús. Somos derrotados cuando no seguimos a Jesús. Así que eso ha sido una introducción. También quiero decir solo una cosa práctica. Ya sabes, había una razón por la que Dios aniquiló a los cananeos. La misma razón por la que aniquiló a la gente en la época de Noé a través de un diluvio, porque toda la tierra se había corrompido. En Génesis capítulo 6, ¿acaso un Dios de amor elimina a la gente? Déjame preguntarte, ¿un doctor que ama a su paciente le amputará el pie? ¿Has oído hablar de gente a la que le tienen que amputar el pie porque la gangrena se ha establecido? Y es tan grave que si no cortan el pie, todo el cuerpo morirá. Así que cuando ves a ese doctor usando una sierra y cortando la pierna de alguien, si no entiendes de medicina, estarás convencido de que ese doctor lo odia. Pero en realidad, esa es la mayor demostración de amor, el que le esté cortando la pierna. Así que tenemos que ver que matar a las personas que iban a causar gangrena y corromper a toda la nación de Israel fue el mayor acto de amor. Aniquilar a la gente en el tiempo del diluvio fue un acto de amor para que la raza humana fuera preservada. Y ese fue el camino de Dios en el Antiguo Testamento. Muy rara vez lo hace en el Nuevo Testamento, donde la gente lleva a otros por mal camino y a veces los mata. Leemos que el apóstol Pablo una vez golpeó a un hombre con ceguera en Hechos capítulo 13, porque estaba descarriando a otras personas, pero raras veces sucedió. He oído de personas que han sido asesinadas porque se oponían al avivamiento, así que Dios hace eso muy raramente. Pero en el Antiguo Testamento leemos en Josué que no fue el asesinato de los cananeos, sino una operación para limpiar la tierra. Y muchos años antes se lee en el libro de Génesis, en el capítulo 15, algo muy interesante relacionado al por qué este juicio tomó lugar en Josué. En Génesis capítulo 15, leemos que el Señor le dijo a Abraham, Abraham vivía en Canaán en ese momento, y había cananeos allí. ¿Por qué Dios no usó a Abraham ni a sus siervos para matar a los cananeos? En el capítulo anterior, Génesis 14, él derrotó a tantos ejércitos. Abraham era un hombre poderoso, pero él no usó a Abraham para matar a los cananeos. Dijo que debían esperar 400 años. Y la razón está aquí en Génesis 15, verso 14. Después saldrán de allí con muchas posesiones, y entonces ellos ocuparán esta tierra.
En la cuarta generación, Génesis 15, verso 16. Ellos regresarán por el pecado de estas personas, porque no estaban listos para el juicio. Al igual que el pecado de Sodoma y Gomorra, llegó hasta cierto punto de madurez. Al igual cuando arrancas un mango que está maduro. Dios espera y espera. Ahora está verde y está creciendo, creciendo. Espera hasta que el mango crezca y esté maduro. El pecado también crece y crece y finalmente cuando está maduro, ahora tiene que ser juzgado. Así que el pecado de los cananeos todavía no estaba maduro. Tomaría otros 400 años para estar maduro. Y entonces llegó Josué. Este sería el juicio para los cananeos. Había todo tipo de perversidad sexual sucediendo ahí. Sexo con animales y todo tipo de cosas perversas. Lees eso en Levíticos. Dios dijo, esta es la razón por la que estoy expulsando a estas naciones delante de ti. Así que vemos que fue como una cirugía. Esa es la razón. Y no fue porque fuera parcial. Porque leemos después que Israel ocupó la tierra durante 700 años. Cuando cometieron los mismos pecados que los cananeos, Dios también los expulsó de la tierra. Los asirios vinieron y los capturaron. 125 años después, cuando Judá, el reino del sur, rechazó los mensajes de los profetas de Dios y maduró para el juicio, Dios envió a los babilonios para destruirlos también. Así que Dios no es parcial, ya se trate de los cananeos, de los israelitas o del pueblo de Judá. Sus normas son las mismas. Si el pueblo sigue violando sus normas e ignorando a sus profetas, Él también les hará la misma cirugía, y a nosotros también. ¿Sabes que si Dios ignorara tu pecado, yo diría que Él no te ama? Él tiene que juzgar tu pecado. Él odia el pecado. Si un padre permitiera que sus hijos vivieran con sus enfermedades, eso demostraría que realmente no ama a sus hijos. Así que lo que vemos aquí es que Josué no cuestionó a Dios. Él aceptó las normas de Dios. Y él obedeció sus leyes y sus caminos. Para empezar, esa era una introducción. Estamos en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 1 y 2. Leemos que después de la muerte de Moisés, el Señor habló a Josué diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora te he dado todo lugar que pise la planta de tus pies. Versículo 3. Versículo 5. Ningún hombre te podrá hacer frente a ti durante toda tu vida. ¿Cuál es el versículo del Nuevo Testamento que equivale a Josué capítulo 1, verso 5? Ningún hombre te podrá hacer frente a ti durante toda tu vida. Romanos capítulo 6, verso 14. Ningún pecado podrá dominarte, porque estás bajo la gracia, porque sigues a Jesús. Este es el equivalente exacto de Romanos capítulo 6, verso 14. Aquí está la tierra de Canaán, gobernada por muchos gigantes, muchos pecados. Y el Señor dice que ni uno solo de esos pecados podrá enfrentarse a ti. Los vencerás a todos. ¿Tú lo crees? Esa es la voluntad de Dios. Pablo lo creyó. Y él dijo en 2 Corintios capítulo 2, gracias sean dadas a Dios, que nos guía siempre en victoria. Ese era el canto de triunfo de Pablo. Y ese puede ser nuestro canto también. Sabemos que mucha gente no entraron en esa vida. Muchos cristianos no entran en esa vida. 600,000 israelitas salieron de Egipto. ¿Cuántos entraron en esta tierra? 2. 600,000 personas nacen de nuevo. ¿Cuántos llegan a una vida de victoria? Tal vez 2. ¿Por qué? Porque esos son los que tienen fe. Si Dios lo ha dicho, podemos hacerlo. Las otras personas dicen, oh no, estos gigantes son grandes, estos pecados son poderosos, ¿cómo podemos expulsarlos? Y tales creyentes permanecen derrotados, aunque estén sirviendo a Dios. Esa no es la manera de servir a Dios. Tenemos que vencer el pecado y así servir al Señor. Los ríos que fluyen del cielo a través de nosotros no deben fluir a través de un canal contaminado, con pensamientos sucios, murmuraciones, quejas y amor al dinero. No, debe fluir a través de un canal limpio, que ha vencido el pecado. Entonces puedes bendecir a la gente. Creo que esta es la gran carencia en el cristianismo de hoy. Tenemos líderes cristianos que no son puros por dentro,
que no han vencido el pecado en su vida privada, que no han vencido el amor al dinero, no han vencido la lujuria de los ojos, no han vencido la amargura, tampoco el espíritu de competencia con los demás líderes cristianos y con otras organizaciones. Ni siquiera han vencido el decir mentiras y no han vencido gritarle a sus esposas, y así se levantan a predicar al pueblo de Dios. ¿Qué pueden predicarle al pueblo de Dios? ¿Pueden enseñar a cómo no gritarle a sus esposas? ¿A cómo no ser amargado, celoso, competir con los demás? ¿Qué más pueden enseñar? Hay mucha teoría siendo predicada en los púlpitos hoy en día que no es real. Tenemos que vencer. Todo el conocimiento que se adquiere en el estudio es inútil si no eres un vencedor. Solo predicas teoría a otras personas. Así que recuerda esto. Aprende esto del libro de Josué. Sé un vencedor. Entonces el Señor dice, ningún hombre será capaz de pararse frente a ti. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. No es porque nosotros lo determinemos, es porque Jesús está conmigo. Es porque Él me llena con el Espíritu Santo. Él nunca me fallará ni me abandonará cuando enfrente una prueba o una tentación. Ese es el tipo de líder que Dios está buscando hoy. Sé fuerte y valiente. Verso 6. No tengas miedo de cualquier pecado. Llevarás a este pueblo a poseer esta tierra, que ha sido gobernada por sus enemigos durante mucho tiempo. Queridos hermanos y hermanas, debemos salir y capacitar al pueblo de Dios para que venzan el pecado en sus cuerpos. Sus cuerpos han sido gobernados por el pecado durante años. No basta con convertir a la gente y tener fe en Cristo y decirles, solo hay que cruzar Egipto, poner la sangre fuera de la puerta, venir a través del Mar Rojo, bautizarse en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, y punto final. No hay punto final. Eso es solo la lección del jardín de niños. Cuando los niños aprueban el jardín de niños, tú les dices, ¿esa es toda tu educación? Eso es lo que está sucediendo en el cristianismo hoy en día. No, ese es el comienzo de tu educación. El bautismo en el Espíritu Santo, la columna de nube debía conducirlos a la tierra prometida. Deberían haber llegado allí en 2 años, pero no llegaron ni siquiera en 40, porque los líderes no les enseñan. La fe viene por el oír. Si no oímos estas verdades, ¿cómo venceremos? Sé fuerte y valiente, y ten cuidado, versículo 7, de hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Si Dios dice el pecado no tendrá dominio sobre ti, dilo. No reduzcas su intensidad y no digas más de lo que dice la Biblia. No digas que podemos ser perfectos como Cristo en esta tierra. No podemos. Seremos como Él cuando lo veamos. Lo dice en 1 de Juan capítulo 3. No vayas más allá de las Escrituras y no vayas menos allá de las Escrituras. Podemos vencer, pero solo seremos como Él plenamente cuando venga de nuevo. Es como subir una montaña. El día que me convertí, mis pecados fueron perdonados. Mi pasado está borrado, pero todavía soy derrotado por muchos pecados. Y entonces comienzo a subir una montaña. La cima de esa montaña es la perfecta semejanza a Cristo. ¿Pero tengo que vivir en el pie de la montaña toda mi vida? No. Dice que avancemos hacia la perfección. Hebreos capítulo 6. Avancemos hacia la perfección. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1 dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No tengas miedo de esa palabra. La perfección está en la cima de la montaña, pero tengo que seguir adelante. Pablo dice, pero sigo adelante en Filipenses capítulo 3. No he llegado a la cima de la montaña, no soy perfecto. El problema con mucho pueblo de Dios es que van en círculos, como lo vimos en Deuteronomio. El Señor les dijo, ya han andado en círculo demasiado. Te has quedado al pie de esta montaña lo suficiente. Sigue adelante. Ten cuidado, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Este libro de la palabra de Dios no se apartará de tu boca. ¿Dónde debemos tener la palabra de Dios? La otra vez dije que en nuestro corazón. También necesitamos tenerla en nuestra boca. El problema hoy es que la gente está confesando cosas que desean para satisfacer sus deseos. Señor, confieso que tendré una casa. Confieso que tendré un trabajo. Confieso que tendré un carro. No, deja de hacer eso. Empieza a confesar que vencerás la ira. Confiesa que vencerás la lujuria de los ojos. Confiesa que vencerás el amor al dinero. Estas son las cosas que tenemos que confesar. Pero los líderes del pueblo de Dios están diciendo a la gente que confiesen por cosas materiales. Todo el tiempo cosas materiales, porque eso es lo que la gente ama.
Así es como consigues multitudes, pero no puedes construir una iglesia con multitudes que están interesadas en cosas materiales. Puedes construir una iglesia solo con gente que esté interesada en cosas celestiales. No atraigas al tipo equivocado de personas a tu iglesia por confesar lo incorrecto. Este es el libro de la ley. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde dice la palabra que obtendrás un carro o una casa? La palabra de Dios dice que el pecado puede ser vencido. La palabra de Dios dice que puedes llegar a una vida en que te regocijes en el Señor siempre, donde nunca hay un momento de depresión, desaliento o derrota. Siempre en triunfo, siempre regocijándose, dando gracias en todo por todas las personas. Este es el Nuevo Testamento. Confiésalo y di, Señor, esta es la vida que quiero vivir. Recuerdo cuando era un joven cristiano. A mi alrededor vi a líderes cristianos y creyentes derrotados. Y dije, Señor, no quiero juzgarlos. Eso no es asunto mío, pero quiero mirar la palabra de Dios. Quiero mirar a Jesús. Y quiero mirar tu promesa y seguir confesándola. La vida que quiero en mi propia vida es la vida descrita en la palabra de Dios. Regocijándome siempre. Siempre dando gracias. Siempre en victoria. Siempre orando y siempre teniendo mi mente en las cosas de arriba. Señor, quiero ser así cuando tenga 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. Hasta el final de mi vida quiero ser así. Así que no dejes que las promesas de Dios se aparten de tu boca. Te lo digo porque estas son las cosas que no te animan a confesar hoy en día, por desgracia. A veces puedes encontrarte como yo. A menudo encuentro que soy una voz solitaria, defendiendo a Dios y su palabra en medio de predicadores que buscan popularidad. No seas así. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Meditarás en él día y noche. ¿Qué debes meditar día y noche? La palabra de Dios. No en la necesidad de los paganos. Eso parece algo bueno, pero puedes ayudar a los paganos solo si meditas en la palabra de Dios día y noche. Si tienes cuidado de obedecer todo lo que está escrito allí, entonces, ¿qué sucederá? Harás próspero tu camino. Este es el verdadero evangelio de la prosperidad, donde mi vida se vuelve próspera de una manera celestial, de una manera espiritual, y tendré éxito. Mira esas dos palabras ahí. Prosperidad y éxito. El mundo está buscando prosperidad y éxito. Todo el mundo. Pero no lo buscan de la manera que está escrito en Josué capítulo 1, verso 8. Así que tenlo en cuenta cuando vayamos a través de este libro y cuando vayas por la vida. Ahora queremos pasar al capítulo 2. En el capítulo 2 vemos la preocupación de Dios por una prostituta en un país pagano. Jesús no solo por las prostitutas del Nuevo Testamento se preocupó. Vemos allí en el Antiguo Testamento a Rahab, que no era judía, pero era una prostituta. Pero incluso las prostitutas pueden estar hartas de la prostitución. María Magdalena estaba harta y cansada de su mala vida. Muy poca gente lo sabía, solo la despreciaban. Algunas prostitutas que hoy están en las zonas bajas de nuestras ciudades, puede que no estén allí porque les gusta. Algunas de ellas han sido engañadas y obligadas a llevar esa vida, y están hartas de eso. Tal vez algunas de ellas necesitan escuchar el evangelio. Alabo a Dios por aquellos que a través de los siglos han tenido una carga por estas personas, porque Dios tiene una carga por esas personas. Pueden no ser cristianos, pueden ser paganos, como Rahab, pero Dios que busca en todo el mundo, independientemente de la nacionalidad, independientemente si la persona es una prostituta o un líder religioso. Si Él ve un anhelo en el corazón de esa persona, Él abre un camino para la salvación de esa prostituta. Y Rahab aparece en las páginas de las Escrituras. En el Nuevo Testamento, Santiago escribe sobre la fe de Rahab, que estuvo acompañada de obras. ¿Acaso Rahab, esta prostituta, se imaginó que se convertiría en ejemplo para las generaciones venideras? ¿O que millones de personas hablarían de su fe durante 3000 años? Si ve, Dios no es parcial. Algunos de vosotros tal vez son como Rahab, una persona desconocida que ha vivido en pecado y ha hecho un desastre de su vida, viviendo en un lugar donde crees que nadie puede ubicarte, pero Dios ve el anhelo en tu corazón y Él tiene maneras de llevarte a ser un siervo. Ahora, quiero decirte algo aún más maravilloso.
Si lees el capítulo 1 de Mateo, lees allí que Rahab se convirtió en uno de los antepasados de Jesús. ¿Puedes imaginarlo? Eran maravillosos los planes que Dios tenía para esta prostituta en Jericó. Ella ni siquiera era judía, pero se casó después de ser liberada, y los israelitas vinieron, y ella se casó con un israelita. Y a través de ella vino María, la madre de Jesús. A través de ella vino David, el rey de Israel. A través de ella vino José, el esposo de María. Ella fue antepasado de José y de María. Fue antepasado de David. Es asombroso. Los caminos de Dios son tan diferentes a los nuestros. Alabado sea el Señor por sus caminos. En el capítulo 3 leemos de cómo los israelitas cruzaron el Jordán. Y el Señor le dijo a Josué en el capítulo 3, versículo 7, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que así como he estado con Moisés, estaré contigo. Es muy difícil para Josué encajar en los zapatos de Moisés. Imagina a un gran y poderoso líder como Moisés, que durante 40 años todo el mundo temió y respetó. Un hombre que podía resolver todos los problemas y de repente muere. Y Josué, que probablemente tenía 70 o 80 años, ahora tiene que ponerse en sus zapatos para liderar a estos 600,000 hombres. Él habría pensado, ¿cómo me respetará esta gente? ¿Quién soy yo? A veces puedes encontrarte llamado a continuar un ministerio iniciado por un gran hombre de Dios, que era respetado por todos. Y puede que te preguntes, ¿cómo puedo hacerlo? Y el Señor dice, no te preocupes, yo comenzaré a exaltarte. ¿Sabes quién nos exalta para que la gente empiece a respetarnos? Dios. No esperes que algún hombre te haga director, o te dé un título, o te exalte. ¿Intentas que te respeten con un título universitario que tenga tu nombre? A muchas personas les gusta agregar títulos a sus nombres. El título después del nombre. Este título y luego este título y este título. Pero tener todos estos títulos no te van a ayudar a servir a Dios. Es Dios quien tiene que exaltarte. Dios mismo debe hacer saber a la gente que tú eres su siervo. Dios debe hablar a través de tu boca. ¿De qué sirve impresionar a la gente con tantos títulos? Debe haber una unción en tu vida y en las palabras que hablas. Entonces la gente sabrá que Dios está contigo. Jesús nunca buscó títulos. Él no tenía nada. Era un ser humano normal, sin títulos, pero Dios estaba con él. Eso es lo importante. Dios estaba con él. Y eso es lo que necesitamos más que cualquier otra cosa. No busques títulos. Procura que Dios esté contigo. Si vas a una escuela bíblica, ve allí a estudiar la palabra de Dios, no por obtener un título. Eso es basura. Busca estudiar la palabra de Dios y Dios estará contigo. Busca ser ungido, busca aprender el temor de Dios. Desafortunadamente, muy pocas personas buscan eso. Van más por las calificaciones y por agregar títulos a sus nombres. Yo estaré contigo y te exaltaré. ¿Y cuál era la calificación de Josué para servir a Dios? Dios estaba con él. ¿Cuál era la calificación de Jesús para servir a Dios? Hechos 10, verso 38. Dice que Dios estaba con él. ¿Cuál era la calificación de Moisés? Dios estaba con él. ¿Cuál era la calificación de David para matar al gigante Goliat? Una cosa, Dios estaba con él. ¿Cuál es tu calificación para servir a Dios? ¿Tu diploma? Que Dios se apiade de ti. ¿Crees que el diablo tiene miedo de tu certificado? Al diablo no le importa tu certificado. Puedes conseguir 10 certificados más. Él quiere ver si Dios está contigo o no. Si Dios está contigo, el diablo tendrá miedo. Si Dios no está contigo, puedes tener muchos certificados, pero no sirve para nada. Cuando el diablo viene contra mí, no le enseño mi certificado. Bueno, en todo caso, no tengo ningún certificado. Pero yo digo, si Dios está conmigo, el diablo huirá.
Recuerda esto que es muy importante, porque vivimos en una época en la que pensamos que es por estas cosas que servimos a Dios. No es así. Es por la unción del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios a mi lado. Muchas veces le he dicho a Dios, Señor, cuando me paro en un púlpito, quiero que estés conmigo. De nada sirve que yo esté allí si tú no estás conmigo. Si estás conmigo, podré hablar tu palabra. Anhela eso, que Dios esté contigo. Dice aquí, yo estaré contigo, yo te exaltaré. ¿Y por qué Dios eligió a Josué? Porque debe haber habido cualidades en su vida que Dios vio, particularmente su fe. Él dijo, podemos conquistar Canaán, cuando fue enviado 2 años después de salir de Egipto. Este hombre joven Josué dijo, podemos conquistar Canaán. Y Dios dijo, ese es el hombre que yo quiero. El hombre que pueda creerme, que puede confiar en mi promesa. Lo eligió y lo hizo trabajar con Moisés. Esa es muy a menudo la forma que Dios entrena a un hombre para su servicio. Le hace trabajar por 38 años con otro hombre piadoso, con un hombre de Dios. Como Eliseo trabajó con Elías y aprendió cómo ser profeta. Como Timoteo trabajó con Pablo y aprendió a ser apóstol. Y Josué como trabajó con Moisés. Ahora, si Dios te da esa oportunidad y te llama a trabajar con un hombre de Dios, yo diría que es quizás el mayor privilegio que puedes tener y el mayor honor que Dios puede darte para prepararte para su servicio. Eso vale más que 1.000.000 de escuelas bíblicas. Si puedes trabajar con un hombre de Dios, si Dios te designa para eso, no es cuestión de que tú lo elijas. Había mucha gente que probablemente quería estar cerca de Moisés. Estoy seguro de que mucha gente le hubiera gustado ser el sucesor de Moisés y estar cerca de él. Pero Dios escogió a Josué. Dios en su soberanía tiene que elegirte y asociarte con un hombre piadoso, cuya vida y cuyos principios te afectan. Así es como Josué fue preparado. Su fe, su experiencia siendo llamado por Dios, eso fue lo que pasó. Y su diligente aplicación a la palabra de Dios. La estudió, la comprendió, no para obtener un certificado. La estudió porque quería obedecerla. La estudió porque quería compartirla con los demás. Déjame decirte lo mismo. Tú también puedes ser un hombre o una mujer de Dios. Bien, hemos visto el capítulo 3. Pero hay un versículo más que quiero mostrarles aquí antes de continuar. El versículo 9. Ven aquí y escucha las palabras del Señor tu Dios. Él mismo la había meditado día y noche. Y ahora es capaz de decir a otras personas, escucha. Así como Moisés escuchó a Dios y salió a contárselo al pueblo. Josué leyó la ley que Moisés había escrito y le dijo al pueblo, quiero contarles lo que Dios ha dicho. Ese es tu llamado, compartir y decirle a la gente que escuche lo que Dios está diciendo, no tus ideas brillantes. Te digo, no quiero saber lo que los grandes críticos están diciendo y lo que los críticos de la Biblia están diciendo o lo que la gente cree de la evolución que está diciendo. Deja que la gente quiera perder su tiempo y vaya y estudie todo eso. Yo quiero decir, ven y escucha lo que Dios está diciendo. Eso es lo que he hecho durante 40 años y quiero seguir haciéndolo hasta el final de mi vida. Eso es lo que hizo Moisés, Josué, Pedro, Pablo. Ven y escucha lo que Dios está diciendo. Y quiero decirte, no pierdas el tiempo estudiando lo que dicen los demás. Escucha lo que Dios está diciendo. Y cuando Dios está diciendo algo, esa es la mejor respuesta a todas esas críticas. Tú no tienes que estudiar lo que ellos dicen. Pasemos al capítulo 4. Los caminos de Dios son tan diferentes de los caminos del hombre. Tan diferentes. En el capítulo 4 leemos de ellos cruzando el río Jordán. Y es el arca de la alianza que iba adelante. Leímos de eso en el capítulo 3, verso 15. Los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se sumergieron y se fueron siguiendo el arca. El arca es una representación de Jesucristo. Vimos eso ayer. El arca es una caja rectangular en la que estaba el propiciatorio y el lugar santísimo. Es una imagen de Cristo.
Y el arca entró en la tierra y el pueblo lo siguió. Corramos esta carrera mirando a Jesús. Es muy significativo que el arca fuera primero. Y cuando llegaron allí, Josué dijo, bien, ahora que hemos llegado aquí, no te precipites a la batalla. Tómate un poco de tiempo, relájate. Y en primer lugar, demos gracias a Dios. Oh, esto es maravilloso, aprender esta lección, que cuando Dios hace un milagro para nosotros, lo primero es arrodillarse y dar gracias a Dios. Josué les dijo entonces que fueran al río y recogieran 12 piedras del medio del río y que hicieran una pila de estas piedras y luego un monumento para que 100 años después, generaciones más tarde, cuando un niño pequeño le pregunte a su padre, ¿qué es ese montón de piedras aquí? El padre conteste, ¿sabes lo que nuestro bisabuelo experimentó aquí? Él vino a través de este río. El río se dividió y ellos pasaron. Así que Dios quería mantener un monumento allí para las generaciones futuras. Y creo que las cosas que Dios ha hecho por nosotros debemos compartirlas con nuestra próxima generación para que ellos también puedan tener fe. Es un recordatorio de lo que Dios puede hacer. Eso es lo que vemos en el capítulo 4. En el capítulo 5 vemos que Israel es circuncidado de nuevo en Gilgal. Dice aquí en Josué capítulo 5, verso 5, porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados. Ese era un mandamiento de Dios. Así que leemos que se circuncidaron. Es algo pequeño, pero era una marca del pacto de cortar toda confianza en la carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Somos la verdadera circuncisión, cortando toda confianza en la carne. Antes de ir a la batalla, corta toda confianza en la carne. Ese es el primer paso. No pienses que puedes vencer en tu propia fuerza. Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Versículo 9. Después de eso, en el verso 13, el capitán del ejército del Señor se presentó ahora ante Josué. Del verso 13 al 15. Este es Jesús apareciendo en una visión. Y Josué piensa que es el enemigo. Él dice, ¿estás de mi lado o estás del lado del enemigo? Versículo 13. ¿Sabes? A veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿estás de mi lado o estás de ese lado? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? No estoy de tu lado ni de ese lado. Quiero que tú vengas de mi lado. Es muy diferente. Decimos, Señor, voy por ahí, por favor, ven y bendíceme. No, debemos decir, Señor, ¿a dónde quiere que vaya? Y el Señor te irá. Pero ¿qué decimos? Señor, estoy planeando ir aquí mañana, por favor, ven. Y el Señor te dice, no estoy de tu lado, quiero que tú estés de mi lado. ¿Del lado de quién? Del Señor. Así que él le pregunta, ¿estás de mi lado o del lado del enemigo? Y el Señor le dice que de ninguno. Soy el capitán del ejército del Señor y he venido aquí para dirigir tu ejército. Eso es bastante humilde. Tú simplemente ven conmigo. Y Josué dijo, está bien, te seguiré. ¿Sabes? Hoy hay mucha gente así sirviendo al Señor. Ellos han hecho sus propios planes y le han pedido al Señor, por favor, ven conmigo. Pero Él no está con ellos. No podemos tratar a Dios como un sirviente. Él es un capitán. Si Dios fuera tu sirviente, ¿qué le dirías? ¿Qué le dice el amo a su sirviente? Me voy, por favor, trae las maletas y ven. Mucha gente le habla así a Dios, pero Él no vendrá porque Él no es tu sirviente. Tienes que decir, Señor, ¿a dónde vas? Haré mis maletas e iré contigo. Cambia tu manera de servir al Señor y habrá mucha diferencia en tu vida, porque sé qué es lo que Él quiere. Entonces puedo servir al Señor de manera más eficiente. Puedo ir donde el Señor ya ha preparado el terreno, en lugar de planear y ir a otro lugar a hacer algo por 5 años, para después descubrir que Dios no estaba allí. ¡Qué tontería! ¡Qué manera más tonta de servir al Señor! ¿Por qué no esperar en el Señor y decir, Señor, ¿dónde está la tierra lista? El Señor dice aquí, ven conmigo y yo voy. Esta es la manera de servir al Señor. Y he descubierto la verdad de eso en los últimos 25 años. Él sabe exactamente dónde tiene que llevarte. Muy bien.
Esas son las lecciones que aprendemos allí. Y luego vamos al capítulo 6 y vemos aquí que el Señor dice, ya he entregado a Jericó en tus manos. Esto es lo que necesitamos saber cuando vamos a luchar contra Satanás. Yo ya he derrotado a Satanás. El Señor no le dijo a Josué, te voy a entregar Jericó en otros 7 días. No, 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 no. Le dijo, ya te he dado la ciudad. Solo entra y tómala. Ya he derrotado a Satanás. Solo tienes que ir y establecer mi victoria. Creo que nuestro llamado es ir y establecer la victoria del Calvario donde quiera que vayamos. Satanás ya ha sido derrotado. He entregado Jericó en tus manos. No te pierdas estas pequeñas frases de las Escrituras. Tienen una gran verdad espiritual. Ya te la he dado. Solo tienes que marchar y tocar las trompetas en el 7º día. En otras palabras, solo confiesa que Satanás ha sido derrotado. Como dice en Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Ellos vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y por la trompeta en su boca, la palabra de su testimonio a Satanás. Satanás ha sido derrotado en la cruz. Me da mucha alegría recordarle a Satanás su derrota con mucha frecuencia, que él fue derrotado en la cruz. A él no le gusta escucharlo. No le gusta escucharlo, te lo puedo asegurar. Recuerdo una vez cuando una señora poseída, yo no sabía que estaba poseída y le pedí que aceptara al Señor como su Salvador y que le dijera a Satanás que había sido derrotado en la cruz. Y ella dijo gritando, yo no fui derrotado en la cruz. Y yo le respondí, sí lo fuiste. Fuiste derrotado en la cruz hace 2000 años. Sal de ella en el nombre de Jesús. El demonio se fue inmediatamente. Aprendí una cosa ese día, que al diablo no le gusta que le recuerden que fue derrotado en la cruz hace 2000 años. Quiero preguntarles a todos ustedes, maravillosos creyentes sentados aquí, ¿cuántas veces le has dicho al diablo que fue derrotado en la cruz? Empieza hoy. Dile muy a menudo que fue derrotado en la cruz. Él te odiará por decir eso. Pero a mí me gusta cuando el diablo me odia, porque entonces sé que estoy en el camino correcto. No te asustes y pienses, si el diablo me odia, él me molestará. No, experimentarás el poder de Dios para vencer a Satanás y poner a Satanás bajo tus pies. Sé fuerte y valiente. Eso es lo que el Señor le dijo a Josué. Recuérdale al diablo con frecuencia que ha sido derrotado. Así que ese es el toque de la trompeta. Ahora, esto no es una técnica. Puedes escuchar lo que estoy diciendo y pensar, ahora sé lo que voy a hacer. Cada mañana le diré al diablo que fue derrotado en la cruz. Pero si no tienes limpia tu conciencia, Satanás se reirá de ti y te dirá, tú me estás diciendo eso. Yo conozco tu vida, conozco a Jesús y a Pablo, pero tú, ¿quién eres? Eso es lo que el demonio le dijo a algunas personas que trataron de hacer la confesión correcta. Así que no te estoy enseñando una técnica. No es una técnica. Se trata de mantener tu conciencia limpia. Humíllate, sométete a Dios. Santiago 4, verso 7. Y luego resiste al diablo. Si tratas de resistir al diablo sin someterte a Dios, vas a tener problemas. Entonces pasamos al capítulo 7, donde leemos que Israel fue derrotado. Eso es exactamente lo que dije hace un momento, porque no mantuvieron una buena conciencia. Un hombre robó algo. Ahora, Dios había dicho muy claramente en Josué capítulo 6, verso 24, y prendieron fuego a la ciudad. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro, porque Dios les había dicho que no debían tocar nada en Jericó. Todo debía ser entregado al Señor. Y así hicieron, pero hubo un hombre. Dice en el capítulo 7, versículo 20, él confesó que había pecado, versículo 21. Él había visto un hermoso vestido babilónico. Sinar es otra palabra para Babilonia. Mira cómo Babilonia aparece de nuevo. Estos vestidos babilónicos, te digo, que son bonitos y tentadores. Y dice plata y oro. Y dijo, vi, codicié y tomé. 3 pasos en la tentación y pecado. Josué capítulo 7, verso 21. Vi, codicié y tomé. Y el 4º paso, lo escondí. Así es como pecamos. Veo, codicio, tomo y escondo. Está todo ahí en el versículo 21. Y por eso Israel fue derrotado. Y cuando Israel fue derrotado, Josué dijo, ¿por qué? Y el Señor dijo, hay pecado en el campamento. Y Acán fue apedreado hasta morir. Ahora escucha, esta es la parte maravillosa de la historia.
El Señor les dijo, cuando vayan a Jericó, no tomen nada. Y Acán pensó, vengo aquí a pelear una batalla y si los próximos 20 años después de matar a todos estos gigantes no consigo nada, seré pobre. Si sirvo al Señor así, seré un hombre pobre. Quiero guardar un poco para mí. Pero era solo una prueba. En Josué capítulo 8, verso 2, el Señor le dijo al pueblo, ahora ustedes van a derrotar a Ai y esta vez pueden tomar todo para ustedes mismos. El resto del tiempo en Canaán, cada vez que derrotes a alguien, todo el botín será de ustedes. ¡Qué tonto fue Acán! Si tan solo hubiera esperado, habría obtenido todo el resto del botín por el resto de su vida, cualquier cantidad de prendas babilónicas y cualquier cantidad de plata y oro. Pero se perdió todo eso porque falló cuando Dios lo puso a prueba. A veces Dios te probará a ti también para ver si agarras algo por codicia. Si lo haces, te perderás lo mejor que Dios ha planeado para ti por el resto de tu vida. Eso era una prueba. En cambio, si buscas primero el reino de Dios, Él te dará todo lo que necesites siempre. Si buscas primero el reino de Dios, todas las cosas te serán añadidas. Y en el capítulo 8 leemos cómo Ai fue derrotado. En el verso 26 dice que Josué levantó su jabalina sobre Ai, al igual que Moisés había levantado su mano en la cima de la montaña, y Ai fue derrotada. Ahora, el gran peligro que todos enfrentamos después de haber ganado una victoria es el peligro de volvernos complacientes. Siempre sucede. Después de una gran victoria decimos, alabado sea el Señor. Finalmente ganamos y nos relajamos. Y cuando nos relajamos estamos en peligro de ser engañados. Y eso es lo que sucede en el capítulo 9. Porque estas personas pensaban que eran tan grandes y conocían a Dios muy bien. Algunos gabaonitas que eran cananeos que debieron haber sido asesinados en Josué 9, verso 4, vinieron y se encontraron con Josué y actuaron con astucia. Y fingieron que venían de un lugar lejano. Vestían ropas y sandalias gastadas y llevando consigo pan viejo. Y vinieron y dijeron, hemos venido de un país muy lejano, tal vez del otro lado del Jordán, y hemos venido aquí. ¿Puedes darnos algo de protección? Y Josué les preguntó, ¿de dónde son ustedes? Y ellos adulaban a Josué. Y es muy peligroso cuando los siervos de Dios escuchan las adulaciones. Siempre tengo cuidado de la gente que intenta adularme, porque a la vuelta de la esquina está el engaño. Oh, hemos oído la fama del Señor tu Dios, y hemos oído que tú eres un gran hombre de Dios, y hemos oído hablar de Él, todo lo que hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos. Y entonces nuestros ancianos en nuestro país dijeron, vamos y preguntemos a esta gente si podemos ser sus siervos. Y estos odres de vino que llevamos eran nuevos, y he aquí están rotos. Y escucha esto en el verso 14. Los hombres de Israel no pidieron el consejo del Señor. Josué les creyó e hizo un pacto con ellos de no matarlos. Y entonces, 3 días después, versículo 16, descubrieron que no eran de un lugar lejano. Eran vecinos, pero para entonces ya habían hecho un pacto con ellos. ¿Y qué podemos aprender de este incidente? Ten cuidado. Inmediatamente después de un tiempo de gran victoria. ¿Han visto en los evangelios, después de un gran tiempo de sanidad, Jesús se alejaba al desierto para orar y dar la gloria a su Padre? Porque Él fue tentado como nosotros. Esa es una lección para nosotros. Josué no buscó consejo del Señor. Cuando corremos el peligro de no pedir consejo al Señor, no cuando eres derrotado, sino cuando eres victorioso. Estamos en mayor peligro después de una victoria que después de una derrota. Normalmente después de una derrota nos acercamos al Señor porque hemos fallado. Es cuando hemos sido victoriosos por un tiempo es que estamos en verdadero peligro. Y así es como muchas personas no regresan. No pueden mantenerse en victoria por mucho tiempo. Se dejan engañar. Esta es una ilustración. Pero Josué los mandó a llamar y les dijo que serían esclavos. Y luego leemos sobre 5 reyes que atacaron Gabaón en el capítulo 10. Ahora el Señor animó a Josué diciéndole, no temas, los he entregado en tus manos. La palabra era siempre, ya los he entregado. Ya los he entregado en tus manos.
vas a vencerlos. Y Josué vino sobre ellos y los derrotó. Y dice en el versículo 21, nadie pudo pronunciar palabra contra Israel. Nadie pudo pronunciar palabra contra Israel. Así es como Dios guió a su pueblo. Y en el versículo 24 leemos que Josué llamó a los hombres de Israel y les dijo, pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. La Biblia dice en Romanos capítulo 16, verso 20, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás, no en el Calvario, sino bajo vuestros pies. Jesús ya ha derrotado a Satanás en el Calvario, pero Satanás será aplastado bajo nuestros pies ahora. Eso es lo que Dios va a hacer. Esos son los capítulos más importantes. Y no tengo tiempo para ver todos los demás. Solo quiero decir una cosa más. En Josué capítulo 13, verso 1, Josué era viejo y avanzado en años, y el Señor le dijo que aún había mucha tierra que poseer. Todavía queda mucha tierra por poseer. Y este hombre está muriendo. Él está viejo. Es triste que no había otros líderes después de Josué. Eso es algo triste que pasa en el cristianismo de hoy. Los hombres piadosos están muriendo y todavía queda mucha tierra por poseer. Había un hombre como Caleb en el capítulo 14, pero él también estaba viejo. Hacia el final del libro, en el capítulo 24, leemos a Josué despidiéndose. Y dice en el verso 15, podéis servir a quien querráis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así es como Josué vivía. No era solo él. Él y su casa servían al Señor. Así es como vivían. Y así es como los guiaba. No solo al pueblo de Israel, sino que guió a su casa. Y fue un ejemplo en su hogar. Y fue un ejemplo para el pueblo de Dios. Yo creo que Dios necesita hoy mucha gente como Josué en nuestra tierra para vivir para Él. Oremos para que aprendamos de estos principios y estudiemos los otros capítulos de Josué para que nosotros también podamos seguir sus pasos. Amén.